Hello amigos, ¿cómo estamos? El día de hoy le vamos a hablar sobre lo que me ha pasado, mi experiencia basada en trabajos remotos a lo largo de este tiempo y lo que he tomado. Sé que algunos comentarios me criticarán porque el tipo de trabajo que tomé se veía venir, pero mi intención en este video es también tratar de alertar a las personas que hoy en día tienen problemas para conseguir un trabajo y remoto y si les cuesta mucho caer en este tipo de estafas también que hoy en día también está sucediendo. Siento que hoy en día se parece una estafa muy moderna que se están aprovechando las personas en Latinoamérica y siento que por los bajos sueldos y también ofrecen paquetes salariales más altos, pero cuento mi experiencia a nivel que me ocurrió en este video. Sin más preámbulos, comenzamos. Ok chicos, en este video lo que quiero comentar los tipos de trabajo que tomé y contar mi experiencia de cada uno. Cabe destacar que todos los que tomé, la mayoría fueron muy complicados, no tuve una buena experiencia y sentía que a pesar de que hacía un trabajo remoto, que la gente hablaba de la flexibilidad de su casa, era muy pesado. Por ejemplo, en el tema de los tiempos, te exigían siempre estar muy pegado a la computadora, no te daban break y siempre era un problema muy complicado porque siempre había como mucha supervisión con las cámaras y se tornaba muy fuerte en ese punto. Pero para explicar un poco de esto antes, vamos a empezar con el primer trabajo. El primero era un call center, era de llamadas telefónicas en frío para el público mexicano, lo cual eran ventas telefónicas ofreciendo varios paquetes de líneas con sus niveles de rangos de precios. Cabe destacar que la oferta salarial era basado en ventas, o sea, lo que quiere decir tantas ventas al mes, te paga una bonificación, no tenías un sueldo base, era basado en tu desempeño, lo que vendías diariamente. Y bueno, la verdad que era demasiado fuerte porque el sistema donde ingresé, cuando me dieron los accesos, cada llamada entraba cada minuto, no descansaba, activaba el check-in de estado disponible para hablar y en cada momento me caía llamadas, era cada minuto, o sea, si por ejemplo recibía una y si esa conversación no duraba ni un minuto, me caía la siguiente y así sucesivamente. Sentía que creo que era un abuso porque tenían que configurarlo de otra mejor manera posible, que fueran tiempos de lapsos más prolongados para que el operador pudiera descansar y tenerle un poco más la mente más, ¿cómo decirles? Más afinada, más concentrada, porque no es justo que uno esté hablando y una mente cargue a la siguiente, te caiga a la siguiente y no hay descanso y pausa ni siquiera para tomar agua. Siento que era un abuso también de la empresa trabajar de esa forma y solo también te daban pequeños breaks aproximadamente solamente para el almuerzo que eran como 35 o 40 minutos. Quiero mencionar que ese tipo de trabajo lo tomé bajo mi conciencia cuando acepté la oferta de trabajo. Me encantó que no tenía salario base, no tenía sueldo fijo, solamente basado en bonificaciones de ventas. Y lo que pasa es que pensé que se podía vender bastante. Tuve la convicción que se podía generar bastantes ventas y tener un sueldo quizás basado en la media. Entonces lo que pasó fue que en ese caso no tuve una buena experiencia, no vendí tanto y no cumplió con mis expectativas salariales mensuales, lo cual decidí retirando y también decepcionando un poco por el tema del trabajo, debido a que eran demasiadas llamadas que tentaban diariamente, o sea, aproximadamente atendíamos como 100 llamadas al día o 200 300 llamadas, de verdad que pierdo mucho la cuenta, pero sé que eran demasiadas que hacían que te agotaba tu mente y de verdad que era muy fuerte. Lo cual en ese punto considero dejarlo porque pensaba que a pesar de que uno gastaba todo su tiempo mensualmente, sentía que uno tenía que tener una bonificación mensual por el desempeño que uno estaba haciendo en esa gestión. Y concluyendo que eran 8 horas laborables, lo cual tampoco no tomaban tu tiempo diariamente. El siguiente trabajo remoto, el cual también postulé, fue uno para la gente de Perú, para el país Perú, perdón. Me postulé para eso, una empresa, cual no voy a mencionar, era basado en vender cursos
de distintas ramas de educación y lo cual este era ofreciendo también ya pasada la experiencia anterior que tuve de sueldo, que no tenía sueldo base, sí, ya estaba buscando un sueldo fijo mensual que me prometiera, aunque sea tener para pagar los servicios mensualmente. Con este conseguí que estaba ofreciendo el salario base más bonificaciones. Aquí viene la parte buena, aquí viene la parte, otra de las partes que también no me gustó. Nos hablan todo bien, en la entrevista ingresan un poco, bastantes personas a una videollamada, ofreciendo todo bonito, explicando en un Excel las bonificaciones que nos íbamos a ganar, pero lo explicaban muy rápido, no presté mucha atención en ese punto. Simplemente me llamó la atención un poco el tema del pago, porque sé que está un poco más el rango del salario mensual, entonces decidí seguir con ese trabajo, pero nuevamente era algo más de call center, ventas del frío, y nos daban un speak, nos daban las herramientas manualmente para hacer la captación al público. Esa empresa operaba para vender esos cursos para tanto Colombia y también creo que México y Perú. Tenían como 3 o 4 países, pero en mi rango me tocó Perú y Colombia. Y entonces, efectivamente, nos daban en ese caso, la autorización era que nosotros cada vez que ingresábamos diariamente, eran 8 horas laborables, pero nos exigían tener la cámara encendida y para que no estuvieran supervisando si estábamos en la computadora, lo cual me parecía algo muy raro porque si estás llamando o haciendo la gestión, ellos tienen que saber que uno está ahí haciendo la gestión de la llamada. No entendía por qué la cámara de supervisión, para que nos colocaban, nos asignaban un supervisor y estaba muy pendiente si nosotros estamos cumpliendo con la labor. Pero vuelvo y repito, siempre estábamos haciendo la llamada y ellos veían cuando estábamos compartiendo las llamadas, ellos veían, monitoreaban eso, basado en el sistema y basado que íbamos rellenando en un formulario de Excel en la nube y veían la información. Entonces sentía que para mí era de más la supervisión en cámara, pero y era una exigencia y estaban muy pendientes que decían por qué no estás en la cámara, a veces si te despegabas de la cámara, oye, no te veo, te exigían que estabas siempre pegado en la cámara, cosa que me parecía demasiado irrelevante en ese punto. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sucede? Lo siguiente, en la entrevista me dijeron que me iban a pagar una capacitación de la información que me iba a dar para vender los cursos, me prometieron una capacitación que era pagable y también me prometieron que a los 15 días iba a recibir mi primer pago. Pasado el transcurso de los días, estoy esperando la información, estaba esperando primeramente el primer pago que era de la capacitación. Preguntaba la primera vez, me decían sí, ya te vamos a pagar, espera, te cumple con los días y aproximadamente viene el pago de la capacitación. Exactamente a los días me hacen un pago, pero observo que como que falta. Y digo, oye, ¿qué ha pasado con el dinero? ¿Está bien completo? Me dicen, sí, este es tu dinero. Yo me quedo tranquilo y digo, wow, sentía que en la capacitación me habían prometido una cantidad de dinero que no era lo correcto. Entonces, espero, ya después digo, bueno, lo dejo pasar y espero el pago de la quincena de los 15 días. Nuevamente espero el pago y me dice nuevamente el equipo de recursos humanos, espero los 15 días, estoy esperando el dinero y a los días no me llega el dinero. Ese día del que transcurrido esos 15 días. Entonces le escribo a recursos humanos y me dicen, me salen con un cuento, no, lo que pasa es que tú ingresaste la semana tal y todavía no tienes los 15 días, vas a cobrar los otros 15 días adelantados. Y yo le digo, oye, lo que ustedes me prometieron que 15 días yo recibir mi primer pago. Y bueno, efectivamente no me pagaron esos 15 días, sentía que la empresa se estaba como que aprovechando y pasaba algo, que muchos operadores se cansaban del trabajo porque también el supervisor trataba mal a los trabajadores cuando hacían una mala gestión con los primeros días, los supervisores los trataban como una basura y no entiendo por qué si nosotros somos la imagen de la empresa y hacían como que hacernos sentir mal para que no fuéramos. Y yo lo veía desde el punto de vista como que no nos querían pagar
como nos hacían molestar para que nos fuéramos, porque de tal manera quizás las faltas de nuestra gestión no eran tan graves, quizás era una llamada que con un cliente no se pudo concretar, quizás los nerviosismos nos fallaron para hacer una buena venta. Y creo que un supervisor más bien en vez de regañarte, debería darte la mano para darte, oye, te equivocaste aquí, te puedo apoyar aquí, mejora esto aquí. Pero sentía que los supervisores no valoraban el desempeño de los operadores. Y puedo decir que los compañeros que estuvieron conmigo no los veía que eran malos operadores, simplemente se equivocaban porque eran los primeros días, no tenían conocimiento, eran dialectos de otros países que apenas estábamos conociendo, diferentes culturas, y sentía que trataban mal a los operadores. Y siento que eso era uno de los errores que cometía la empresa y hacían que los operadores se fueran y no le pagaban. Sentía que lo hacían con la intención de no pagarle el dinero porque inclusive a operadores en los primeros días concretaban algunas ventas y eso le entraba a la empresa. Sentía que eso era como un ciclo, ellos necesitaban como que ir votando, metiendo gente nueva, votando y haciendo eso para no estar pagando a los operadores. Pasados los días también me di cuenta de algo que no me percaté, reconozco que ese fue mi error nuevamente y era el tema de las bonificaciones. Nos prometieron bonificaciones que podemos ganar buenos dineros basadas en ventas. Ocurría algo, se hacía ventas en la empresa, pero en las bonificaciones para pagártelas basadas en un rango alto, que quiere decir, por ejemplo, nos decían que si vendíamos 40 ventas de sobre los cursos de educación, me iban a pagar aproximadamente $8. Y si vendíamos 80, me iban a pagar $50. Acabamos de decir que el primer grupo donde yo estuve nunca llegamos a esa métrica de los 80 cursos individuales cada uno, pero sí vendíamos bastante. Bastante no, perdón. Sí vendíamos aproximadamente entre 40 y 50 cada uno, cada operador. Puedo decir que era una trampa, lo veo desde un punto de vista trampa, porque sentía que ninguno a la media podía llegar a los 80. No es que no era imposible, pero sí costaba porque diariamente con el trabajo pesado de los supervisores tratándonos mal, creo que la motivación a cada uno quizás se nos bajaba y quizás vendíamos los cursos para cobrar el sueldo al mes. Quiero concluir con esto y diciendo sobre todo este tema al respecto sobre los trabajos remotos. Disculpen la edición, disculpen los cortes y quizás me quedará algo por decir, pero mi intención con este video es alertar a las personas que hoy en día están trabajando en remoto y que vean bien las ofertas laborales. Te proponen muchos paquetes, muchos rangos salariales que quizás a veces no cumplen. En el tema de las ventas, a veces en las bonificaciones no pagan y no pagan lo prometido y siempre salen con un cuento. Entonces quizá dependerá de ustedes ver cómo consiguen los trabajos remotos, ver esas listas de ofertas que a veces hoy en día publican grandes propuestas salariales pero no cumplen. Entonces es muy importante ver esto y de verdad que mi intención es alertar a las personas que hoy en día están incursionando en esto, porque de verdad que también es una alerta de que empresas no quieren pagar salarios. Quedan personas, inclusive he tenido compañeros en esto que no les pagaron sus salarios, que reclamaron y no a su empresa y no le pagaron, y entonces es muy bueno advertir este tipo de condiciones y la forma como hoy en día están haciendo las jornadas laborales, que son muy pesadas. Y de verdad que cuando inclusive es algo absurdo que a veces contratan a las personas y entonces la hacen cumplir todo el mes y no le pagan. Les pasó a bastantes compañeros también ese tipo de situación. Entonces mi intención de video es esto, que me disculpen si se alargó mucho. Si de todas maneras déjenme en los comentarios si tienen esta pregunta y con gusto le estaré contestando. Sin más nada que decir, quizá en el próximo video voy a hablar otro tema sobre esto, ¿vale? Que estén muy bien y nos vemos en otro próximo videito. Chao, chao.